Vera, solo publicidad de peso, que diga que aquí no se puede hacer la salud. ¿La nota bien? ¿Qué? Sí, esto es tema de la, ahora hablamos, es tema de la privacidad de la jurídica, la pirámide de Kelly. Muy buenos días, soy Anderson Buscani, esto es News and Coffee, el Sweden Coffee de la Plaza Foch, como cada mañana a las 8 de la mañana para revisar la actualidad nacional, hoy con un Consejo Nacional Electoral acéfalo tras la renuncia anticipada, podríamos decir, luego de la prórroga de que extendiera vía decreto ejecutivo la presidencia de la República, del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. Una renuncia que dio lugar el mismo día y a la misma hora en que el presidente de la República envió vía decreto 229-230 la convocatoria a la consulta popular que, entre otras cosas, principalmente plantea el entierro o la jubilación electoral para el expresidente Rafael Correa. Para conversar de este y otros temas, hoy nos acompaña el asambleísta el muy calle de Alianza País. Estoy pensando si decir de la facción correísta, no sé si es lo correcto. No, da lo mismo, solamente que este maniqueísmo entre correísmo y morenismo no es una cosa que me agrade, pero sí defiendo las ejecutorias de nuestro compañero expresidente Rafael Correa, estoy con su posición, comparto sus ideas y su lucha. Asambleísta Calle, una primera reacción a la salida de Juan Pablo Pozo. Y bueno, un hombre honorable como Juan Pablo Pozo prefirió simplemente renunciar, a pesar de que hay la consulta con el Procurador General del Estado, y esa consulta dice que debido a la inminencia de este proceso electoral que se avecina, que es la consulta, ellos deberían estar prorrogados hasta que no sean nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana los titulares. ¿Cree usted que Juan Pablo sale con una forma de... Feliz no sale. No le imagino que no. Al desempleo nadie sale feliz. Bueno, no creo que se trate precisamente del desempleo, pero creo que... quiero decir, ¿sale como una forma de rechazo político al llamado consulta de Lenín Moreno? No sé, tal vez es una forma que él lo entiende como rechazo político. Para mi gusto, hubiese preferido que se quede él, como están nosotros, y lógicamente se oponga a una arbitrariedad y que dé la regla. Que está saltándose el control constitucional para que el presidente Moreno, pues efectivamente ahora es una operación política, como lo llama Mandas, ¿no? La noche anterior tuvo una reunión con los miembros del Consejo, se formuló un nuevo escenario de los quienes van a manejar el Consejo Nacional Electoral. Los que se sometieron pues se quedaron, los que no, como Juan Pablo Pozo, creo que prefirió retirarse honorablemente cuando se cumplió el plazo constitucional. Y claro, como te digo, Anderson, hubiese preferido yo que se hubiese quedado y no hubiese, digamos, dado paso a esta arbitrariedad absurda que nos pone al borde de un estado de excepción, ya no de un estado de derecho. Ayer usted y su bloque, conformado ahora por poco más de 23 asambleístas, ha salido a dar una rueda de prensa anunciando acciones contra el llamado a la consulta popular.
¿Cuáles son estas acciones puntualmente? Bueno, precisemos, nosotros con el concepto y la aplicación de la consulta popular, de la democracia directa, estamos totalmente de acuerdo. Lo que esperábamos es efectivamente ese control constitucional, porque no podemos preguntar al pueblo cualquier cosa. Mañana podemos decir que efectivamente a un asesino serial por efectos de humanidad les pedimos una consulta popular para que se evite o para que se lo condene a muerte en este país que no hay condena a muerte, y hacemos una consulta popular. Es claramente inconstitucional. Doy un ejemplo de cómo no se puede preguntar cualquier cosa. Por eso en los países que tenemos un régimen democrático existe también un control constitucional. Estábamos a puertas, estábamos ya en breve, y así lo ha hecho. La Corte Constitucional anuncia para el próximo martes, no para el próximo año ni para el próximo mes, para el próximo martes, dentro de los periodos que recurren respecto a los plazos que tienen, porque ahí ese término de 20 días se suspende su decurso cuando efectivamente se hacen acciones diferentes como es los amicus curiae. Juan Aldaz hace llegar la primera pregunta, el criterio del señor asambleísta respecto a lo que estamos hablando precisamente, a la legalidad o constitucionalidad o no. Si es inconstitucional, como afirma su compañera de bancada Guiñaga, el llamado a consulta vía decreto. ¿Por qué es inconstitucional? Porque lo dice la Constitución, artículo 104. Toda participación directa, es decir, consulta. La consulta lo puede hacer, lo puede llamar el presidente de la República, lo pueden llamar los gobiernos locales, lo pueden llamar la población en general. Pero ahí dice un párrafo final, en una acápite final del 104 de la Constitución, que en todo caso, debe pasar por el control y el dictamen constitucional de la Corte Constitucional. Sí. Entonces, si alguien aduce que hay un reglamento que es superado por la ley, yo digo, bueno, la ley es superado por la ley de las leyes, que es la Constitución. Pero el problema no es que no hay pronunciamiento, es que lo hay de facto. O sea, el pronunciamiento de la Corte o el dictamen se entiende como favorable a través del silencio de la Corte, más allá del término de los 20 días que le establece. Pero, ¿cuál silencio? La Corte, como cualquier juzgado, lógicamente, ha estado reuniendo pruebas, ha estado llenándose de razones jurídicas, de razones sociales, ha establecido, porque no es que la Corte se reúne rápidamente en un cuarto cerrado, alejado de la sociedad, y dice, a ver, ¿esto es constitucional o no? Lógicamente tiene que atender los requerimientos de la ciudadanía, que en uno o en otro caso se han dado a través de lo que se llama esta figura de participación. Pero no lo puede hacer ni en un año, ni en dos. No, lo tiene que hacer en 20 días. Sí, señor. No lo ha hecho. No, ¿cómo no? Pues todo depende cómo cuentes. Entonces, el tema ¿Desde es que... dónde cuenta usted? No, hay que excluir desde el 2 de octubre, por supuesto. Pero ha habido estas participaciones de mucha gente, incluso de la Asamblea, han ido y han querido emitir su opinión sobre estas preguntas. Ellos tienen que escuchar, tienen que darse unas audiencias, lo que se llama a estas personas amicus curiae. Esto no corre, porque ahí no están deliberando, están escuchando simplemente. ¿Por qué no corre esto? No corre, porque así es en el procedimiento general. Porque el reglamento lo dice. No. Sí, el reglamento dice. Lo dice además el reglamento, pero ese es el procedimiento general de los plazos y términos en cualquier proceso jurídico, en cualquier nación que esté estructurada jurídica y legalmente. O sea, no corren estos plazos. Los plazos son de las deliberaciones. Pero más allá de plazos o la ley, ya sé, usted me quiere llevar de lo que dice el reglamento y lo que supera la ley. Sí, pero o sea, la lo que ley yo es quiero superada por la Constitución. Lo que yo quiero es dejar con mucha claridad, Claro, que la Constitución establece que se necesita un dictamen de la Corte, siempre. que la ley establece En que ese todo dictamen caso se entenderá como favorable luego del término de 20 días y que el reglamento Pero hay una legalmente cosa, no hay puede una trabar. norma que está inclusive, y no necesariamente debería estar en nuestra Constitución, pero está, que es la prioridad de aplicación de las normas jurídicas, la primacía constitucional sobre cualquier ley, sobre cualquier reglamento, porque si no, imagínense, si no hubiera esto que se llama pirámide jurídica Pero de para Kelsen. que eso se ponga en efecto, si a los asambleístas que reclaman la inconstitucionalidad del artículo que establece el término de los 20 días, pudieran demandar la inconstitucionalidad del artículo. Sí, eso es lo que podemos hacer. Efectivamente, eso es lo que podemos hacer. Vamos a demandar la inconstitucionalidad
de esta presentación arbitraria que se salta el control constitucional frente a la Corte, y lo vamos a hacer. Efectivamente, este es un recurso que en democracia tenemos. Jorge Ernesto Salazar nos hace llegar un comentario. En 2011 pasó lo mismo con la consulta de límites entre Santo Domingo y Esmeraldas. Me parece que fue en realidad la consulta llamada de la Concordia. Fue un caso que citó ayer Joana Pesantes, secretaria jurídica de la Presidencia. ¿Por qué hoy les parece ilegal e inconstitucional un presidente que ha sentado el propio Rafael Correa? Porque en el fondo y en la forma es totalmente diferente, no puede ser en su presente. Ahí sí se tardaron, ahí sí se vencieron los plazos. En este caso no se han vencido los plazos, tanto no se han vencido los plazos, todo se depende de cómo se cuente, cuál es el origen y cuál es la final. A ver, si usted cuenta desde el 9 de octubre hasta la presente fecha, por supuesto que se han superado los 20 días, pero los 20 días no se pueden contar, sino que es efectivamente sin contar estas interdicciones, lo que se llama amicus curiae, estas presentaciones en donde hay participación, esto no corre, ahí se suspende cualquier plazo y cualquier término. Pero por eso mismo que contabilizando como se debe contabilizar, como lo ha hecho la Corte Constitucional, no lo digo yo, efectivamente ese plazo no se vence y la deliberación y lógicamente su dictamen definitivo lo van a dar este día martes de la próxima semana. Han convocado y ahí van a definir cuáles son las preguntas que pueden ser consultadas al pueblo, cuáles son las que cumplen con el concepto de constitucionalidad y cuáles no. La Corte Constitucional se dijo ayer sorprendida por la decisión del presidente Lenín Moreno de hacer uso, de una garantía que le establece la ley tras el silencio de la Corte Constitucional. El camino ahora asambleísta, ¿cuál es? ¿Demandar la inconstitucionalidad de qué exactamente? ¿De los decretos? ¿Del artículo de la ley en el que se ampara el presidente Moreno? ¿A qué le va a demandar la inconstitucionalidad? Hay muchas vías, pero en primer lugar está en curso el dictamen, o sea, aún no se ha perfeccionado. No es porque la señora Pesantes haya ido con un papelito a decir que se llame ya, eso es ley aquí en Ecuador. Un papelito no, no es así. Sí, pero es un decreto que está fuera del trámite constitucional. Entonces, el martes, recién la Corte Constitucional, dentro de los plazos fijados y de acuerdo al 104 de la Constitución, que establece que cualquier participación ciudadana directa, consulta, debe pasar por el control constitucional. De tal manera que ahí sabremos si es que las 7 preguntas, las 5, las que sean, son las que debe el Tribunal Electoral, el Consejo Electoral, tiene que efectivamente llamar a esa consulta y tienen que estar impresas en una papeleta. Si la Corte Constitucional dice van las 7 preguntas, ustedes acompañan. No. Hay muchos caminos todavía, porque imagínense el Consejo Nacional Electoral. O sea, a ver, tú me dices la Corte. La Corte Constitucional se pronuncia el martes 5 y dice las 7 preguntas, ustedes ya acompañan. Se acabó el Pero por dilema. supuesto, pero claro, es lógico. Nosotros estábamos esperando ese dictamen necesarísimo que significa la calificación de esas 7 preguntas. Si la Corte lo califica a los 7, pues ahí iremos a discutir cuál va a ser nuestra posición. Desde ya nosotros lo hemos anticipado. Preguntas como la 2 y la 3 son obviamente un abuso, un exceso de lo que puede formular un instrumento como es una consulta popular. Una consulta popular es un gran instrumento para decirle directamente al pueblo qué opina sobre temas relevantes, pero no se puede permitir y no se puede consultar cualquier cosa, así como no se puede consultar, a ver, ecuatorianos, ¿están ustedes de acuerdo o no están de acuerdo que se les sube el salario mínimo vital a todos ustedes? Eso no se puede consultar. Sería muy deseable que nos consulten, pero seguramente vamos a decir que sí. Bueno, pero hay cosas. En Suiza se consulta popular en materia tributaria. Ya quisiera yo estar en Suiza, efectivamente, no es el caso, estamos en el Ecuador, tenemos nuestro ordenamiento jurídico y aquí en nuestra Constitución para hacer preguntas tiene que pasar un filtro constitucional. Bueno. Si pasa ese filtro constitucional, pues iremos a ejercer nuestro derecho de discrecionalidad. Iremos y le diríamos a la gente, bueno, estas sí, estas no, o todo sí. Todo no. Yo personalmente creo que no puedo decirle no a una cosa que es una iniciativa de la Asamblea propia.
por ejemplo, la no prescriptibilidad de los crímenes que se hacen contra niños y adolescentes. Por supuesto que entiendo la manipulación que ha hecho la Presidencia de la República de coger una cosa que fue una propuesta nuestra, el asambleísta Marcela Piñada. Y claro, pones una cosa buena, una cosa evidente, y al lado de esa pones algo de su exclusivo interés político, el asesinato político de Rafael Correa. Como cuando nos preguntaron en 2011 si queríamos dejar de matar a los pobres toros, pero la pregunta que importa. Bueno, yo digo que para mí como riobambeño esa era una pregunta muy importante. Y los toros se dan muerte en Chimborazo, ahora también. O sea, todo eso tiene la relatividad de dónde es. Vamos a seguir dándole vueltas al tema de la consulta popular, tal vez sin llegar a ponernos de acuerdo en todo el programa. No. Pero No se trata de eso. hay otros temas que me parecen importantes. El regreso, me gustaría valorar con usted el regreso del expresidente Rafael Correa. Una semana cumplirá ya mañana en el país. ¿Qué cree que ha cambiado desde su regreso? Bueno, yo fui gobernador de mi provincia por muchos años. Estuve al frente también de lo que significa la movilización de las gentes cuando pedían estar en diferentes actos del presidente. Pero claro, ahí no lo vamos a negar, estaba ejerciendo el mando. Y era natural que miles de gente se trasladaran a un lado, a otro lado, cuando él estaba. Pero hoy, sin estar en el mando, habiéndose alejado por ya más de 6 meses del ejercicio del poder, es realmente espectacular la persona. Es espectacular ese vértigo, esa emoción que ha suscitado la presencia de Rafael en territorio ecuatoriano, que realmente es una cosa que no se esperaba, creo que ni nosotros mismos, y peor el compañero presidente Lenin. Hubo muchas burlas en redes sociales. Les veo nerviositos por semejante presencia realmente de la gente. Hubo muchas burlas en redes sociales en Santo Domingo. Yo solamente he visto material gráfico, creo que le fue muy bien. En Cuenca creo que le fue muy bien también. Hubo mucha burla en redes sociales con la concentración del martes o el miércoles en las Chiris. Una concentración que... Bueno, te cuento que no hubo una concentración ahí. Hubo una espontánea reunión porque se sabía que el compañero Rafael Correa estaba ahí en una reunión con nosotros, con los asambleístas. Y de pronto veíamos que la gente comenzaba a aglutinarse, y claro, inclusive yo sugería que se llame a la policía para poner orden, porque yo mismo ya no podía entrar. O sea, ahí había unas 2.000 personas en el mejor momento. Eso no es poco, sin haber habido una concentración, una difusión, es decir, efectivamente una convocatoria a una concentración. Como anoche, también teníamos una reunión en el sur de Quito. ¿Cuántas personas calculan su mejor momento? Sí, yo creo que también había unas 2.000, 3.000 personas. Esa no fue espontánea, esa ya fue convocada, etcétera. 2.000, 3.000 personas, Sí, ¿no? Una ciudad de 3 millones de habitantes, ¿no le parece que salga poco? No, pero el cálculo político es diferente. Yo veo que hay concentraciones del presidente Lenín Moreno donde no van 500 gentes, como pasó antes de ayer en Chimborazo, cuando fue a hablar del plan Toda una Vida. Después de 6 meses le fue a hablar a la población lo que va a hacer en los próximos 3 años y medio. Entonces es un poquito desenfocado el tema. ¿Ya? Sin embargo, no hubieron más de 500, 600 personas, todos funcionarios públicos. Una pregunta de Paula Samata, asambleísta, ¿está de acuerdo con la reelección indefinida? ¿Le gustaría que el expresidente Correa regrese como presidente? Totalmente. Son 2 preguntas. A ver, le explico. Estoy de acuerdo con la reelección indefinida y me gustaría que el presidente fuera ese candidato, al menos por una vez más. Yo no quiero, como no queremos, creo que la mayoría de los ecuatorianos, 15 personas, se perennicen en el poder, ni es su deseo. A mí me parece que 14 años en el poder sería perenizarse en el poder. No, 14 años en la historia de un país es absolutamente nada. Si no, pregúntele a Merkel, ella va por su 4º periodo. Y a partir o pregúntele la democracia parlamentaria también. Sí, pero ¿y cuál es la diferencia? ¿Acaso nosotros no tenemos parlamento? Sí, pero el parlamento lo escoge el presidente. No, Hombre, no. por favor. Ahí en Europa, por favor Anderson, veamos cómo se realizan las elecciones. En Europa no es que van por supuesto que eligen, digamos, miembros del parlamento y ellos después, pero van a la elección con el nombre de Angela Merkel.
Van a la elección con el nombre de Tony Blair. Liderando Van a la lista para el de José Luis Parlamento. Zapatero. O sea, van a las elecciones sabiendo que esos representantes van a votar por Angela Merkel, van a votar por José Luis Van a Zapatero. llegar a un acuerdo en el Parlamento y van a buscar quién pueda el acuerdo liderar es el el que Parlamento. tiene, no, el que tiene, bueno, ese es, Ese es el principio de la nuance, democracia. ese es, claro, está bien, pero ahí no hay gran diferencia, son los nombres también de los que, Macron, todo el mundo sabe que van a votar por Macron, pues, ese es el tema. Entonces, efectivamente, en Europa, Es un régimen presidencialista como el Ecuador. es que esa diferencia no cabe porque aquí, aún más, si nosotros, en todo el mundo, perdón, en la historia política de los pueblos, los grandes cambios, los grandes periodos históricos tienen un nombre y un apellido. Desde la antigüedad, pasando por el medievo y en la edad contemporánea, las grandes revoluciones, la francesa, la rusa, la china, la americana, aquí en América las revoluciones Le reformulo cubanas, la pregunta. tienen un nombre y un apellido, encarnan los seres humanos. Esa ilusión nuestra es medio vanidosa, es decir, todos somos iguales, vamos a construir los liderazgos colectivos, como que hubiera 1 millón de Simón Bolívares, o 1 millón de Che Guevaras, o 1 millón de Martin Luther King, y no es así, son sui generis, personalidades de la historia que son necesarias para la avanzar. pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar alguien en el poder para que usted crea que se ha perennizado? No, lo suficiente. Para mi gusto hubiese sido necesario 10 años, un periodo 20 más. años, ¿Sabe 30 por años. qué? Y en eso discutíamos con el presidente Correa. Él se enojaba mucho. Él decía que, como usted, que cualquiera puede ser presidente de la República en esta época. A mí me parecía una sobrevaloración de un momento en que no era así. Existen grandes liderazgos en el proceso de la Revolución Ciudadana. Yo lamento que él no haya continuado esos 4 años más que se le pedía. 4 años más. Y efectivamente, ¿por qué? Porque sí, yo los reconozco. Fundamentalmente lideresas mujeres, nombres importantes, de jóvenes, realmente con toda la capacidad del mundo para dirigir un país, pero que aún no tenían la madurez suficiente. Necesitaban esa tutoría, ese llevarse de la mano. Los liderazgos no se aprenden en las universidades, se aprenden en la vida cotidiana política y de la mano de líderes que son ejemplares en su actitud. Y ese liderazgo ejemplar de Rafael aún hacía falta, en mi gusto, por un periodo más. ¿Usted cree que no hay alguien en Alianza País que pueda No, hay ocupar el muchos. lugar de... No, le estoy hablando de que efectivamente, fundamentalmente, los liderazgos femeninos, ahí está Marcela Guiñaga, está Viviana Bonilla, está Sofía Espín, está un sinnúmero de compañeras mujeres, fundamentalmente jóvenes, con gran capacidad de tener el mando, no solamente de este país, sino de muchas cosas más, porque realmente están perfectamente formadas. Yo le digo, mi estimado Anderson, faltaba eso, pero él consideró, yo creo que es un error tremendo, y peor error, haber elegido una persona de más edad que él. Claro, yo soy maestro universitario, fundamentalmente. Sí, Ahora estamos dedicándonos un poquito a esto por compromiso social, porque no es lo mío. Yo no he sido rector universitario, he sido rector de la Politécnica de Chimborazo, estuve en la Comisión Anticorrupción por mucho tiempo, y la verdad es que yo soy un maestro fundamentalmente. Y la ilusión del maestro es generar escuela, generar pupilos. Uno se realiza en la gente que viene. Pero discúlpame, Anderson, el gran error de Rafael fue haber elegido uno más viejo que él. Y ahí sí se cortó, claro, se cortó toda proyección política que podía haber. Tenía que haber sido alguien joven, ¿no? Porque ya los viejitos se saben todas, o no sabemos todas las mañas, Anderson. ¿Por qué en este Gente país? jugada, gente perniciosa, que no entiende lo que es la lealtad ni lo que es el futuro. Al licenciado Moreno lo que le veo es que le importa a ver si termina estos 4 años y pega mi gloria, y no significa proyección alguna. Por eso es que la presencia aquí de Rafael despierta tanta emoción. Porque una organización que tiene 1 millón de adherentes como Alianza País tiene que ver electo a su candidato a presidente por Rafael Correa. Ahí me Quiero decir, ha dicho usted, el error de Rafael fue escoger a alguien
más viejo que él para sucederlo. El expresidente Correa ha dicho que él escogió a Lenín Moreno. Lo cual demuestra que no es infalible y no debe quedarse todo el tiempo, sino lo suficiente nomás. Lo cual demuestra que aquella ficción que nos han vendido de la democracia participativa interna de los partidos no es ficción. Es una ficción. O sea, si hay un presidente del partido que escoge su sucesor. Una cosa es reconocer el rol importantísimo, el papel de la personalidad en la historia política de los pueblos. Y otra cosa es ilusionarse, ahí sí es una visión de que todos somos iguales, que todos lo podemos. Discúlpame, cada quien Alianza País, cada quien tiene, digamos, ¿ya? A Lenín Moreno le coge Alianza País. Que es un grave error, se demuestra un grave error. ¿Pero quién escoge a Lenín Moreno? ¿Alianza País o Rafael Correa? Bueno, el liderazgo y la palabra final. Yo no me gusta ocultar verdades. Si me traes acá, hermano, para decirme de que venga a decir cosas y mentiras, no lo voy a decir. A la altura de mi vida yo estoy la capacidad para poder decir sinceramente, gracias, invítame más a menudo antes, que está muy alaja aquí, mira. Comenzando desde el cafecito que me estás brindando. Muchas gracias, no, hasta ahí. Si así ya estoy acelerando, imagínate con más café. No, fue un grave error, le digo, pero ve, hay que tomarlo con que estas cosas suceden en los procesos políticos. Lo vamos con la capacidad de liderazgo y la permanencia, aunque sea itinerante que nos ha ofrecido Rafael, él no va a poder estar aquí todo el tiempo. Pero aunque sea itinerantemente, créete que nuestro proyecto político va a tener un resurgimiento, un punto de inflexión que nos da ese futuro que se lo niega Moreno se lo está negando todo absolutamente a las nuevas generaciones. No es un ejemplo a seguir. No es una cuestión ejemplar. Todo lo puede perdonar la gente menos la falta de lealtad. Esas cosas. El presidente Moreno tiene una popularidad por sobre el 60% en la más bajita de la encuesta. Pero va bajando. En los últimos 15 días ha bajado 10 puntos de credibilidad. Y va a seguir así. Y se le va a acabar. Mira, ya se viene la consulta popular, sea el resultado que sea, sí o no. Y después, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿En dónde está la obra? Que la población está ya acostumbrada a tener hospitales, carreteras, impulso a la producción, cambio de la matriz productiva. El problema es que el gobierno dice que ya no han dejado plata para seguir haciendo esas obras. Pero compañerito, eso es la del segundón. Lo he escuchado. No, yo nunca he sido segundón, yo no he sido ni vicerrector, yo fui siempre rector. Yo nunca fui vicepresidente de mi universidad, de los profesores, sino fui el presidente, pero sí tuve muchos segundones, ¿no? Que, bueno, no tuvieron la oportunidad de llegar a ser primeros, pero cuando el segundón llega y se le realiza su sueño de la vida, ahí todo le estorba hasta el calzado, la estrechez del traje. Tú sabes, pues efectivamente, si eres un actor político, cuáles son las posibilidades económicas, y para eso te metes. No vas a decir, es que ahorita ya no me han dejado nada, ya no, ¿para qué te metiste? Pero te metes a gobierno porque te dicen... Tienes que resolver el problema. Mira, Moreno, licenciado Lenín Moreno, por favor, a resolver el problema, necesitamos más escuelas, la gente clama por más. La deuda es de 25 mil millones, llegas al gobierno y te encuentras que la deuda tienes que pagar la deuda y tienes que tener más financiamiento y tienes que seguir generando desarrollo. Porque endeudarse es un sistema financiero que sirve para tu casa, para tu vida personal, y sirve para tu vida responsablemente. Pero por supuesto, y este es más que responsable, creo. ¿Le parece que 60 mil millones de deuda es responsable? Bueno, ahí sí también las cuentas difieren, ¿no es cierto? Tú la cuentas de 60 mil, pero así la cuentas de 60 mil. Bueno, los Estados Unidos deben más del 100% y es el primer economía. Pero como dijo usted, ya quisiera yo vivir allá. Somos realidades distintas. 60 mil millones de dólares, para una economía de 100 mil millones de dólares, ¿le parece responsable? A mí me parece que si te metes a ser candidato a la presidencia, ganas. Te aguantas. Y ahorita no puedes venir a decir que no sé qué, que estamos muy endeudados. ¿Para qué? Justificativo no hacer nada. Tienes que resolverlo, pues. Para eso te elegimos. Tienes que resolver los problemas económicos o no tienes la capacidad. Entonces, efectivamente, tienes que bajarte y resolverlo. Y no lo digo yo ahora. Ya vas a ver cómo poco a poco el pueblo se lo va a pedir, pues. Ya basta de globos de ensayo, de señales de humo. Hay que gobernar y eso hay que saberlo hacer. Y cuando estás enterito de segundón y crees que después vas a estar de primero solamente para recibir homenajes
y para decir que si no está la mesa servida no puedes resolver los problemas del país, pues ¿para qué te metiste? Eres un mediocre. Eso es lo que efectivamente puedo llegar a esa conclusión. Asambleísta, otro de los temas importantes en la actualidad nacional es el juicio que se sigue ahora contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Leo unas declaraciones suyas de julio de este año. Todo lo que se ha presentado contra el vicepresidente Glass no son más que fuegos artificiales para dividirnos. Esa misma grabación certera, la que se escucha al vicepresidente Glass con el delator de Odebrecht, es una prueba evidente que Jorge Glass no tiene ninguna relación ni de sobornos, ni de cohecho, ni de nada. 3 meses después, un juicio judicial en marcha. ¿Su criterio ha cambiado o sigue siendo el mismo? De ninguna manera. Fíjate que, inclusive justificativo de muchas personas que han reflexionado en su conducta respecto a la unidad en nuestro movimiento y en la asamblea, cuando tú les preguntas, pero oye Julanita, ¿y qué te hizo cambiar de ahora ya crees que debes llamarlo al vicepresidente porque lo has hecho político? ¿Cuál es la prueba que tú encontraste? Coméntame, yo también. Porque crees, Anderson, yo soy un hombre universitario, estoy enseñado a seguir la verdad, la de laboratorio. Solo lo que se mide existe. Es decir, yo tengo que estar convencido en primer lugar de que efectivamente Jorge Glass es inocente para poder yo, en mi clase de socio, también decirles a mis electores que efectivamente es así, porque si no, yo no podría vivir ganando una mentira. Sigo creyendo, porque cuando la gente dice es que hay grabaciones, pero de todas las grabaciones, como lo dije hace algunos meses, la única que no la reproduce suficientemente es la que le graba el producto, que va con la intención de pillarle alguna cosa y que va y le graba al vicepresidente. La que se difunde, por ejemplo, conocemos el corrupto este que yo lo censuramos, a Poli. Cuando va y le dice, y Poli dice, no, a mí, denme por favor en efectivo, nada de cuentas ni nada de esas cosas, no, a mí no vengan con cosas. Lo mismo podrían haberle hecho pues, a Jorge Glass. El delator dice que no, que Jorge Glass lo escribía en la tabla. No, pues, pero por favor, en algún momento, no. Pero le vamos a creer unas cosas. No. Pero lo más elemental es que cuando le está grabando y que le diga, oye, ¿y en qué quieres que te sigamos apoyando para tu próxima campaña? ¿Quedamos en billetes de a 20 o en billetes de a 50? ¿Qué es lo que quieres? Pero nada de eso ocurre. Porque entonces lo coherente es que si hubiese una prueba así, esa fuera una prueba y una grabación válida. Pero eso no existe. Y en derecho, lo único que existe la prueba. Solo existe la prueba. Vamos a la lógica elemental. Por eso es que mantengo mi posición. Pero usted viene del mundo de la docencia y bastante lógica le echará esto. Claro. Odebrecht pone una maquinaria de corrupción a andar en 12 países. En 11 de estos países, la corrupción llega a los más altos de gobierno, a los más altos niveles de gobierno. Tenemos 6 países con ex vicepresidentes o expresidentes en procesos judiciales o en prisión. Y Ecuador es el único país de toda la región donde en lugar de darle coimas al vicepresidente de la República, se las daban a su tío. ¿Le parece lógico eso? A ver. ¿Le parece lógico que en vez de agarrar al funcionario que tiene el poder de decisión, agarren a un don nadie, que era el señor Ricardo Rivera, y le entregaran 13 millones? Uno detrás de porque otro. Todo depende. Mira lo que te va a parecer lógico. Porque yo he ejercido la función pública. Y yo sé cómo vienen las tentaciones y las cositas, comienzan con las galletitas de Navidad, la botellita de vino y de champán, que si tú no estás formado, no rechazas eso, como lo he hecho yo toda mi vida, desde cuando tenía 24 años de edad, yo soy decano de la Facultad de Ciencias. A mí me enseñaron a que nada de eso es gratuito, porque después de la tendita, la botellita de vino en Navidad, viene el clásico 10%, y tienes que estar entrenado a rechazarlo. Y efectivamente, obviamente saben pues, con quién se acerca. Y la gente también roba y busca influencias en los círculos cercanos al poder. ¿Y sabes lo que pasa? Lo que pasaba en la Comisión Anticorrupción de la cual yo fui miembro. Nosotros teníamos un señor, es miembro, ¿sí? Por las universidades, los sectores sociales. ¿Qué es lo que nosotros teníamos? Un tipo de especialista en aduanas. Un tipazo, realmente teníamos muy confianza en él. Pero una vez ya teníamos también situaciones, teníamos que pasar por pruebas de confianza, como es el polígrafo,
a este señor le encontrábamos que ya no tenía, digamos, suficiente solvencia en las respuestas que nos daba y había acusaciones de que dejaba pasar contrabando. Pero como él decía, en esa época era presidente el doctor Ramiro Borja, ya fallecido. Él pedía a los demás, ¿cierto? Y decía, a ver, esto es para mí, pero este otro es para el jefe, al doctor Ramiro Borja, más espíritu que cuerpo, una personalidad, si bien era conservador, pero realmente de gran respeto, es presidente de una Corte Suprema. Es decir, la gente que está alrededor del poder, los familiares, los segunderos, etcétera, es que roban también a espaldas. ¿O no pasó eso en tráfico de influencias con el hermano de Rafael Correa? Y Rafael, cuando se enteró, simplemente le tumbó abajo. El problema con esa analogía millones es que el de... señor Cote sí tenía capacidad de cumplir para lo que le daban los sobornos, porque estaba muy cercano y un familiar más. ¿Usted cree que Ricardo Rivera tenía capacidad para entregarle contratos de 500 millones de dólares? Pero de eso mismo se trata. Tenía toda esa capacidad por justamente ser tío. Entonces, porque la gente también dedica a espaldas. Bueno, es vulnerable, como es vulnerable en cualquier parte del mundo. No hay un sistema perfecto. Otra cosa es que se demuestre que el vicepresidente haya sido el que ha pedido las coimas, en dónde están las cuentas de él, dónde se enriqueció. El hombre es más pelado que una pepa. Pero no vamos a ver una facturita a nombre de... No se trata de pedir facturitas, pero sí de tener testimonios sólidos y de pruebas que efectivamente en un proceso justo se demuestre la culpabilidad. Solamente por el morbo de que el tío robó o que el hermano, yo me refiero a Mauricio, que tengo gran respeto como persona muy inteligente, yo no necesitaba llamar a nadie. ¿Cómo hacía Mauricio para tener un montón de contratos? Ingeniero mecánico, ¿no? Bueno, tú haces a Mauricio. No, pues ponía la carpetita nomás, pues ahí, en donde el prefecto, el alcalde, donde haya obra pública. Y claro, el prefecto, el alcalde que recibía es a Mauricio Correa, Fabricio. Se hacían las ilusiones de que a lo mejor si le daba el hermano del presidente, efectivamente, a lo mejor le daba más platita para otras obras. Fíjate, porque es la naturaleza del ser humano. Fabricio no necesitaba pedirle a nadie nada, es más, efectivamente hacía todas sus obras con excelente calidad, devolvía, digamos, cuando le sobraba la plata del contrato original, porque lo hacía más rápidamente, todo eso. Pero utilizaba su propio apellido. Y cuando Rafael se enteró de eso, perdió la amistad del hermano, porque le quitó toditos esos millones de contratación, pero ganó la confianza y el cariño de millones de ecuatorianos. ¿No le parece raro que al vicepresidente Jorge Glass, hoy sin funciones, su tío lo haya usado para corrupciones? No, me parece absolutamente lógico. Su nombre, ¿no? Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Que el asesor de Jorge Glass lo haya usado para corrupciones en las frecuencias, que el asambleísta Esperanza Galván lo haya usado para corrupciones en Esmeralda, que le puedo nombrar 5 o 6 casos donde el nombre del vicepresidente es lo que más se usa. O sea, no, el vicepresidente más usado. Necesariamente. No. Mira, siempre los jefes, los que manejan, digamos, la cosa pública, tienen un grave riesgo, que es saber escoger bien su gente y tener supervisión constante y directa. Y a veces no es posible por la propia género de funciones que tienes que atender, pero sí se filtra. O sea, yo no estoy diciendo nada que sea una situación y una explicación estrambótica, es cotidiana. El chapita que está en la esquina pide para él y pide también para el J1, pues, o no es así. Y a veces eso es real y a veces no es real. Son las cosas de la corrupción pública como se filtran. Es lo consuetudinario, es lo ineluctable, lo que irremediablemente sucede en la vida pública. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero esa es una explicación absolutamente correcta. Es prácticamente imposible tener una supervisión permanente, constante y directa sobre el círculo de gente que te rodea, inclusive de familiares que abusan de que el fulanito tal, o que mi primo, mi tío, mi sobrino son directivos y manejan cargos públicos. Entramos a la recta final de la entrevista, asambleísta Edmuy Calle. Ves que tiene mucha lógica, Anderson. Bueno, te veo escéptico, no importa. Vamos a discutir toda la vida, pero eso se trata. No, está bien, así está bien.
El Contralor General del Estado, Pablo Celi, ha emitido informes de Contraloría con responsabilidad civil y administrativa culposa contra exministros de Rafael Correa como Marcela Guiñaga, contra ministros del actual régimen como Iván Espinel y contra exministros del área de finanzas como Fausto Herrera y Patricio Rivera, que estos no tienen una glosa, sino tienen una colección de glosas, son 4 las que cargan por ahí por $80 millones, así que dígale a la asambleísta Guiñaga que ya se ha quedado atrás. El presidente Correa denunciaba que esta entidad del Estado se había convertido en una herramienta de persecución. Apenas que una entidad del Estado que se puede hacer el trabajo que no hicieron en 10 años es una herramienta de persecución. Pero por supuesto, si Poli era corrupto, este era el segundo del corrupto. Y como le dije, los segundones son más mediocres y más corruptos. Y anhelan alguna vez estar en el puesto del primero para ver qué se hace. Y como no tienen más que superar, en este caso a Poli le tenían que superar en corrupción, pues Celi es de la misma calaña. Es un garabato, absolutamente. ¿O no lo vio ustedes esperar? Nosotros esperamos de un Contralor General del Estado que sea una persona sobria, equilibrada. No cuando le va y le notifica a su ex jefe, le hacen la notificación de que él ya no era Contralor. Se abalanza desesperadamente, arrancha de las manos la notificación, la rompe. Así tiene que proceder un Contralor. Si le notifican, quizás si alguien le notifica, vea usted señor ya no es asambleísta porque sabe que le juzgamos, te vas a tu casa pues. Pero no, estos señores acostumbrados a estar ahí en las cercanías del poder, absolutamente de una manera descompuesta, se quieren mantener ahí como sirviendo a la circunstancia política. Están haciendo una auditoría a la deuda que se va a presentar en enero. Claro, pero una auditoría de gestión no hay cómo hacerla. Pues. Dijeron ustedes que no hay iban cómo a llevar hacerla. a juicio Él político. dijo, sí, pues, lo que pasa es que necesitamos los votos y ahorita usted ve la realidad de nuestro bloque, en donde La realidad efectivamente no tienen los votos. Claro, porque hay un sector de compañeros de asambleístas que también han sido actores públicos y claro, ya les llevan sus glositas, pues, no como a Marcela Guiñaga que allá se pasaron, en donde es una risa. Le digo, Marcela, tranquila, eso te hace famosa. 41 millones, si es un traspaso de una entidad de Estado a otra entidad de Estado. ¿Pero es el motivo de risa 41 millones en glosa? Pero es que no. Claro. Porque para no llorar, reír. No, es que se trata de un bien del Estado que No, pertenece no, al Ministerio del Ambiente y que efectivamente después pasa a ser un bien público de disfrute general de todos los guayaquileños, que es el Parque Samanes. Pues. Se hace ese traspaso, se hace una compensación a los que originalmente tenían eso, que eran las Fuerzas Armadas del ISPA, claro, y que lo tenían para un fin que no lo cumplieron. O sea, hay un cruce simplemente de un bien de un lado a otro. No hay 41 millones, hay un bien que se está valorado en eso, pero que en realidad un bien que estaba ocioso, que no estaba destinado a sus fines. Pero que valía y mucho ahora, menos de lo que pagaban. Pero que ahora es el Parque Samanes. Pero que lo disfrutan todos los ecuatorianos. Claro, si por eso a Marcela Guiñaga. El poliducto Pascual de Cuenca, ahora es el poliducto Pascual de Cuenca. No es el tema. Hoy, Ahí hubo un contrato, ahí hay plata en efectivo, hay una transacción económica. Acá no, acá hay un cruce de cuentas. Una cosa que es un bien público de una institución del Estado pasa a otra institución del Estado y nada más que eso. Así es que eso es un garabato. Como todos los garabatos que ha hecho el señor Celi, que efectivamente. Oiga, está usurpando funciones en primer lugar y él en una desesperación, en una descompostura moral absolutamente trata de que con estas situaciones mantenerse vigente, pero la justicia tarda, pero llega. Usurpación de funciones son 8 años de prisión. Usurpación de funciones también es, o arrogación de funciones. No, usurpación que es más grave que arrogación. Arrogarse funciones es una de las causales de destitución del presidente de la República. Su bloque amaga con intentar un proceso de destitución de Lenín Moreno, para el cual ya reconoce usted no tienen los votos para llevar el juicio político del Contralor, van a tener los votos para iniciar un proceso contra el presidente de la República. No, esa no es la vía principal. Yo a mis compañeritos cuando les oigo este los tipo deja de cosas, bloquear. no, está bien, no es bloqueo, ni que quede bien. Simplemente algunas vías que la contienda política se pueden establecer. No es muy importante que el sucesor del corrupto Poli, que Celi,
Este es un individuo absolutamente, es un tránsfuga político, absolutamente que sin pena ni gloria mañana mismo ya dejará de estar presente en la vida nacional. Y estas cosas son realmente muy perentorias, muy transitorias. Crece, quedémonos con una idea, que es que la presencia de Rafael Correa realmente ha revitalizado esa esperanza en el futuro. Nos sigue proporcionando ese ánimo de que un Ecuador mejor es posible, que un mundo mejor es posible, que este es un camino zigzagueante, que a veces viene gente mediocre, viene sin mayores posibilidades de pensar en el futuro, se apoltrona en un puesto que no estuvo preparado para hacerlo y que le corta todas las posibilidades de visión de futuro a la gente. Pero juventud, fundamentalmente la juventud, yo sé que ese programa llega a la juventud a seguir pensando, a seguir soñando con que ese Ecuador mejor es posible, de la mano de un liderazgo ejemplar. Terminamos siempre las entrevistas en este espacio con una serie de nombres que yo le lanzo. Usted me dice que se le viene a la mente cuando los escucha. Ya, me gusta ese juego. Contralor Pablo Celi. Garabato. Carlos Poli. Corrupto. Tatiana Ordeñana, de la Corte Constitucional. No la conozco. Lenín Moreno. Juan. Gustavo Larrea. Atrasado. Eduardo Mandas. Desconocido. María Fernanda Espinosa. Equivocado. Rafael Correa. Grande. Jorge Glass. Inocente. Esa ha sido la entrevista con el Muy Calle. Muchísimas gracias por estar acá, asambleísta. Nos veremos con ustedes mañana a la misma hora con otro entrevistado, otro tema, mismo entrevistador. Muchas gracias por estar acá.